Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Logaritman y como sabéis mi misión es evitar que suspendáis matemáticas. Para eso hoy lo que vamos a hacer es resolver el examen de julio de 2019, ¿de acuerdo? El más reciente que se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Yo voy a resolver los exámenes de la Comunidad Valenciana, por lo menos los últimos 10 años aproximadamente. Si fuerais de otra comunidad y os interesara que resolviera algún examen de la vuestra, lo podéis poner en los comentarios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio siempre tiene que ver, como sabéis, con el bloque de álgebra, de matrices. Y se divide, normalmente tiene dos tipos. O uno en el que hacemos una discusión de sistema, donde se utiliza el teorema de Roche-Frobenius, u otro en el que utilizaremos propiedades de las matrices. En este caso, en la opción A, lo que tenemos es que resolver un sistema utilizando el teorema de Roche-Frobenius. ¿De acuerdo? Vamos a ver. El primer apartado me dice el valor del parámetro alfa, que me han puesto aquí, un número real cualquiera, para que el sistema sea compatible determinado. Lo que os he comentado, para que el sistema sea compatible determinado, utilizando el teorema de Roche-Frobenius, lo que necesitamos es, poniendo nuestro sistema en forma matricial, ¿de acuerdo? Donde la A sería la matriz 3×3, las tres primeras filas y columnas, y la ampliada, que se suele denotar con A', es la que se añade la cuarta columna. En mi caso, Roche-Frobenius, ¿qué me dice para tener un sistema SCD compatible determinado? Me dice que tengo que tener el mismo rango en A que en la ampliada y que además eso tiene que ser igual al número de incógnitas. Con lo cual, lo primero que yo voy a hacer es calcular el rango de A. Voy a hacer el determinante. Sabéis que para calcular el rango de una matriz, lo que yo tengo que hacer es el determinante de la matriz, y el mayor determinante que yo consiga distinto de 0 será el rango de la matriz. Lo habitual siempre, por supuesto, es comenzar haciendo el determinante más grande para ver si la matriz A tiene rango 3 o no. Si este determinante es distinto de 0, tendrá rango 3. Me ha dado como resultado -1 y, como veis, -1 distinto de 0, lo que esto significa es que el rango de A pues es 3. Ya tendríamos que el rango es 3. Fijaos, no necesitamos realmente ponernos a calcular nada más, podemos razonarlo todo. En primer lugar, ¿cómo será el rango de A', de la ampliada? Si lo pensáis, la ampliada añade esta cuarta columna, con lo cual tiene 3 filas y 4 columnas. Eso significa que a lo sumo su rango puede ser 3, no puede ser 4, porque yo no puedo hacer un determinante 4×4 aquí, porque para hacer un determinante 4×4 necesitaría 4 filas y 4 columnas y no tengo la cuarta fila. Con lo cual el rango máximo de la ampliada es 4. ¿Y cuál es el mínimo? La ampliada es la matriz A más una columna que yo le añado, con lo cual la ampliada como mínimo siempre tiene el rango de A. Entonces en este caso la ampliada no puede tener rango 4 y tampoco puede tener menos rango que A. Eso quiere decir que el rango de la ampliada también es 3. Y ahora me faltaría ver el número de incógnitas del sistema. Este sistema tiene de incógnitas X, Y y Z, tiene 3 incógnitas. Luego tengo que el rango, que es 3, es igual que el de la ampliada y es igual que el número de incógnitas. ¿Qué significa esto? Pues si utilizo, como he dicho al principio, el teorema de Roche-Frobenius, este me dice que cuando ocurre esto, el sistema es SCD. Pero claro, además de eso, a mí me estaban diciendo ¿para qué valor de alfa? ¿Para qué valor de alfa yo tengo que el sistema es compatible determinado? A mí me ha salido un resultado que es que el sistema es compatible determinado sin necesidad de que aparezca alfa. Yo no he calculado ningún alfa, ni siquiera me ha salido en las operaciones. ¿Qué significa? Que el sistema es compatible determinado para cualquier valor de alfa, ¿vale? Haga lo que haga alfa, esto no va a cambiar. Para todo valor de alfa real es compatible determinado. Eso en matemáticas sabéis que se escribe de esta manera. Para todo alfa perteneciente a los números reales. ¿De acuerdo? Para todo alfa perteneciente a los reales. Con lo cual esa sería la solución del apartado A, la que tenéis aquí. Vamos a pasar al B ahora. Si queréis copiar algo, pausad el vídeo y lo copiáis. Yo voy a continuar con el B. El apartado B me dice que hay una solución del sistema en la que alfa valga -1. ¿Qué hago en este caso? ¿Cómo me quedaría mi sistema en forma matricial?
En forma matricial yo tendría este sistema. Ya hemos dicho que para cualquier valor de alfa, en concreto para alfa menos 1, el sistema es compatible determinado, con lo cual yo lo puedo resolver. En este caso tenemos dos opciones, podemos resolverlo con el método de Gauss o con el de Kramer. Yo creo que es mucho más sencillo utilizar el método de Kramer y es el que yo voy a hacer, ¿de acuerdo? Os recuerdo que el método de Kramer se hacía de la siguiente manera. Para sacar la incógnita x, hacíamos un determinante aquí arriba donde cambiábamos la columna de las x, que es la primera columna, por la columna de los términos independientes, que es la cuarta columna. Entonces yo tendría que hacer un determinante donde la primera columna son términos independientes, las otras dos las respeto, y abajo lo que se pone es tal cual el determinante de A, el determinante 3 por 3 que ya he hecho en el primer apartado, que sé que vale menos 1. Entonces tendré que calcular lo que tengo arriba, pero sé que abajo es un menos 1. Hago este determinante. Y esto me daría 7. 10 menos 15 menos 5, menos 2 menos 7, menos 7 entre menos 1, 7. Para la y para la z hacemos exactamente lo mismo, fijaos. ¿Qué hago para la y? Vuelvo a poner como numerador un determinante donde la columna, en este caso de las y, de la incógnita que voy a calcular, segunda columna, la cambio por la columna de términos independientes. La primera y la tercera las respeto, voy a cambiar la segunda. Y una vez más, el denominador es el determinante de A, que ya sabemos que es menos 1. Calculo este nuevo determinante. Esto me quedaría menos 1 más 5, 4, partido menos 1, menos 4. ¿De acuerdo? El valor de y sería menos 4. Y ahora me faltaría calcular la z. La z, pues lo vuelvo a repetir, lo voy a poner aquí arriba que tengo sitio. La z igual, cambiaré de tercera columna por la de los términos independientes. Voy a poner la z aquí arriba. Y vemos cómo queda. Pues tendría 2, 1, 3, las dos primeras columnas las mantengo y la que cambio ahora es la tercera. Ya tengo la solución de z, luego la solución de mi sistema sería 7, que es la x, menos 4, que es la y menos 5, que es la z. ¿De acuerdo? Esta es la solución del sistema que se pide en el apartado B, cuando alfa es menos 1. ¿De acuerdo? x7, y menos 4, z menos 5. Con esto quedaría resuelto el apartado B. Vuelvo a repetir lo mismo de antes. Si queréis copiarlo, pausad el vídeo y aquí lo tenéis para copiar. Yo voy a continuar con el apartado C. El apartado C es el más complicado en este caso. ¿De acuerdo? No es habitual que pregunten esto y os explico un poco a lo que se refieren. Me está pidiendo que cuánto tiene que valer alfa para que este sistema verifique esto también. O sea, lo que me están haciendo aquí, me están añadiendo una cuarta ecuación. Yo tenía un sistema de esta manera y me está añadiendo una cuarta ecuación. O sea, a mí me queda un nuevo sistema, que son estas tres ecuaciones y esta cuarta, que en forma matricial sería lo mismo de antes. Lo que pasa es que ahora voy a añadir una cuarta fila. Es la diferencia. Esta cuarta fila que estoy escribiendo es la que me han dado en el apartado C. ¿De acuerdo? Yo tengo ahora este sistema. Me piden solución de alfa para que se dé esta ecuación. Entonces lo que yo voy a tratar es de resolver el sistema. ¿De acuerdo? A ver para qué valor de alfa yo puedo resolver esto. Primero, como siempre que tengamos que resolver un sistema, tengo que utilizar el teorema de Roche-Frobenius, como hemos hecho en el apartado A. ¿Qué hago en este caso? Bueno, yo sé que la matriz A, la que tiene, en este caso mi matriz A son las 4 filas y 3 columnas, es 4 por 3. Como tiene tamaño 4 por 3, no 4 por 4, rango 4 no puede tener A. ¿De acuerdo? Puede tener a lo sumo rango 3. ¿Tiene rango 3? Sí que lo tiene, porque si os acordáis, esto es el determinante de la A original que ya lo he calculado en el primer apartado y sé que me ha dado distinto de 0, me ha dado menos 1. Eso significa que el rango de A es 3. Ahora bien, ¿qué pasa con el rango de la matriz ampliada? La matriz ampliada tiene tamaño ahora 4 por 4. Eso significa que sí que puede tener rango 4. Hay que estudiar ese caso. Antes no lo hemos estudiado en el primer apartado porque la ampliada se quedaba 3 por 4 y no podía, pero ahora la ampliada es 4 por 4. Me va a tocar hacer ese determinante. Problema o dificultad añadida con ese determinante. Al ser 4 por 4 no podemos utilizar la regla de Sarrus.
¿vale? Esto de multiplicar los números, multiplico, luego voy cambiando el signo, multiplico en la otra dirección, lo que hemos estado haciendo en los demás apartados, eso vale para dimensiones 2×2 y 3×3, es la regla de Sarrus. Pero para dimensiones 4×4 ya no nos vale, tenemos que utilizar el método general. El método general vale para cualquier tamaño, de 2×2 hacia arriba. Lo que pasa es que Sarrus es más rápido en 2×2 y 3×3 y no se usa el método general. Pero el método general o método de los adjuntos, ¿de acuerdo?, nos funciona siempre. En el 4×4 estamos directamente obligados a utilizarlos. Entonces voy a utilizar el método de los adjuntos para hacer determinante 4×4. Yo quiero hacer este determinante. Vale. Para realizar este determinante, yo podría directamente hacerlo por el método de los adjuntos. Lo que pasa es que se recomienda, y se hace siempre, antes de utilizar el método de los adjuntos, hacer ceros en una fila o en una columna, donde se quiera. En este caso lo que yo voy a hacer es conseguirme ceros aquí y aquí. Y después de hacer eso, coger esa fila que solo tendrá un elemento distinto de cero. Vamos con ello. Algo que tenéis que tener en cuenta para hacer ceros, cuando estoy usando determinantes. Hay que tener en cuenta propiedades de determinantes. Si yo quiero hacer cero aquí, yo tengo que hacer una operación con esta columna, que en este caso lo escribiré aquí arriba, yo haré C1 menos C2, para que me quede la columna que me va a quedar. Pero es importante que si lo voy a poner en la primera columna, tengo que hacer C1 menos C2. No puedo hacer C2 menos C1, aunque me vaya a hacer un 0 igualmente aquí. La columna que yo quiero sustituir, que yo quiero poner como nueva, no puede estar multiplicada por un número negativo, ¿vale? Por eso no puedo hacer C2 menos C1. Si yo hiciera C2 menos C1 para sustituir aquí, yo estaría multiplicando C1 por menos 1. Eso no puede hacerse. Cuando yo quiero sustituir una columna o una fila nueva, el número que yo utilizo no puede ser negativo. En este caso, la primera columna está multiplicada por 1 porque no se le hace nada y se le resta la segunda. Esto sí que puede hacerse. Vamos a calcular C1 menos C2. ¿De acuerdo? Esto me daría 2, 3, 4 y 0. C2 la mantengo. Y ahora con C3 me vuelve a pasar lo mismo. Yo quiero hacer 0 aquí, no puedo multiplicar C3 por un número negativo. Entonces lo que hago es hacer C3 menos C2. Y lo hago C3 menos C2. Y mi cuarta columna, que ya tiene un 0 en la última fila, la respeto. Luego a mí me queda, para realizar este determinante, ventaja con lo que yo tenía antes, que este determinante ya tiene una fila donde todo es 0 menos un elemento. ¿Por qué? Porque para autorizar el método de los adjuntos, lo que se hace es ir cogiendo una fila o una columna, tachar fila y columna de cada uno de los elementos que voy cogiendo y multiplicar por el adjunto. Recordad que el adjunto de un elemento, si por ejemplo yo quiero hacer el adjunto de este elemento, es hacer determinante que queda al tachar la fila y la columna en la que está ese elemento. ¿De acuerdo? Y ese determinante además se multiplica por el elemento que puede estar en positivo o en negativo según su posición. Ahora lo recordaré mientras lo hago. Voy a seguir por aquí. ¿Por qué me interesa la cuarta fila que yo he cogido? Porque al hacer 0 por lo que sea es 0, 0 por lo que sea es 0 y esto es 0 también. Solo voy a tener que hacer este. ¿De acuerdo? Recuerdo cómo se hace ese adjunto. Yo tacharía fila y columna donde se encuentra el 1. Y el adjunto es, en primer lugar, el determinante que me queda al tachar fila y columna, que como es 3 por 3, se podrá resolver ahora sí con Sarrus. Esto es lo que quedaría. ¿Y delante qué se pone? Se pone el elemento, en este caso es el 1, y hay que tener en cuenta si lo ponemos en positivo o en negativo. Dos formas de hacer esto. La forma rigurosa, digamos, la que se explica en la teoría, en los libros de texto, es que el exponente, esto se multiplica por un menos 1, ¿de acuerdo? Cuyo exponente depende de la fila y la columna en la que esté situado el 1. Si el 1 está en cuarta fila y segunda columna, eso es 4 más 2, 6, con lo cual se me quedaría menos 1 elevado a 6, que es positivo. Un truco que se suele enseñar, que solemos decir los profesores, este menos 1 elevado a lo que toque, siempre va a ser para esta posición positiva y luego va a ir alternándose. El que esté en esta posición tendrá un menos 1 que ya se quedará negativo, aquí positivo, aquí negativo, positivo.
se va alternando ya todo el tiempo, fijaos, como si fuera un tablero de ajedrez, ¿de acuerdo? Y las casillas fueran blancas y negras con el más y el menos. Entonces, si os fijáis, el 1 se ha quedado con que el menos 1 se elevará a un exponente de manera que se quede positivo. Y así ha sido, se ha quedado elevado a 6. Menos 1 elevado a 6 se quedará positivo. Luego realizo este cálculo. Voy a hacer este determinante, que será... Yo tengo este cálculo, y a mí lo que me interesa, por cierto, a mí lo que me interesa es saber cuándo esto va a ser 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Yo necesito que esto sea 0. ¿Por qué necesito que este determinante valga 0? Porque si este determinante, el 4×4 original, recordemos, me da distinto de 0, la matriz ampliada tendría rango 4, porque habría hecho un determinante 4×4 distinto de 0. Pero si la matriz ampliada es rango 4, como la original era rango 3, si el rango de la original es 3 y la ampliada es 4, el teorema de Roche-Frobenius lo que me dice es que el sistema sería incompatible y no tendría solución. Con lo cual yo necesito, para que haya solución, que el rango de la matriz original y de la ampliada sea el mismo. Como el de la original es 3, necesito que esto sea 3. Para que esto sea 3, su determinante 4×4 tiene que ser 0. Con lo cual a mí se me plantea una ecuación de primer grado con alfa, que voy a resolver. Voy a agrupar los alfas. Me queda justo alfa aquí, se va todo lo demás. Sí, y aquí se me queda... Este se me va con este, se me queda 8 menos 9 menos 1, con lo cual alfa me ha dado de valor 1. ¿Qué significa ese valor 1 de alfa? Lo vuelvo a repetir, significa que con ese alfa igual a 1, el rango de A' será 3, por lo tanto, lo voy a poner aquí, si alfa es igual a 1, entonces, el rango de A ya sabíamos que era 1. El de A' ahora, perdón, era 3, disculpad. El de A' también es 3. ¿Por qué es 3? Porque el de A', repito, no puede ser menor que el de A. No puede ser 4 porque me ha dado el determinante 0, si alfa es 1, ¿de acuerdo? Y no puede ser menos que A, con lo cual tiene que ser 3. Y el número de incógnitas sigue siendo el mismo, porque recordad, yo he añadido una fila. Yo he añadido una cuarta fila, que es esta. Pero las incógnitas siguen siendo X, Y, Z, esas 3. Con lo cual, como tenemos esta igualdad, el teorema de Roche me dice que tengo un sistema compatible determinado, es decir, un sistema con solución, con lo cual esta ecuación añadida al sistema tiene solución cuando alfa es 1. Esa sería la solución del primer ejercicio. Lo vuelvo a repetir, si queréis copiar, como he comentado antes, pues pausáis el vídeo y lo copiáis. Y nada más, como siempre, si tenéis alguna duda, escribid en los comentarios, yo lo veré. Si estáis viéndolo, repito, y sois de otra comunidad y queréis que haga examen de otra comunidad, si tenéis cualquier sugerencia de ejercicios para hacer, lo ponéis en los comentarios y lo tendré en cuenta. Con esto termina el vídeo. Suscribíos, dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente.